Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, actualidad matemática. El mundo de las matemáticas no es ciertamente quieto. Tiene noticias, descubrimientos, eventos, etc. Sin embargo, hace poco se dio un descubrimiento que revolucionó la historia de las matemáticas de confirmarse que sea cierto. El matemático Shinichi Mochizuki de la Universidad de Kioto en Japón ha publicado una demostración de 500 páginas sobre la conjetura ABC, que propone una relación entre todos los números. La conjetura ABC fue propuesta independientemente por David Masser y Joseph Osterl en 1985, y puede no ser tan conocida como el mundialmente famoso último teorema de Fermat, pero en cierto modo es más significativa. Al igual que el último teorema de Fermat, la conjetura ABC se refiere a las ecuaciones con forma A más B igual a C, e implica el concepto de un número libre de cuadrados. Expliquemos un poquitico eso. La parte libre de cuadrados de un número es el mayor número libre de cuadrados que puede formarse mediante la multiplicación de factores de dicho número, que son números primos. Por ejemplo, el 18. Los factores del 18 son 2, 3, pero el 3 se puede elevar al cuadrado para que dé 9, y 9 por 2 daría 18. Sin embargo, la parte libre de cuadrados del 18 solamente es el 2 y el 3, o sea, es el número 6, 2 por 3. Resulta que esta conjetura encapsula a muchos otros problemas diofánticos. Recordemos que un problema diofántico es aquel en el que solo interesan las soluciones enteras y se descartan todas las demás. Entre los problemas diofánticos más famosos está el último teorema de Fermat y, por supuesto, la conjetura ABC. Y como tantos problemas diofánticos, estos dos tratan sobre números primos. Muchos matemáticos han trabajado duramente intentando demostrar la conjetura ABC. En 2007, el matemático francés Lucien Spiro afirmó tener una demostración de la misma, pero no tardaron en hallarse errores. Sin embargo, ahí acaba la relación del trabajo de Mochizuki con anteriores trabajos. Él también empezó a trabajar con curvas elípticas como los anteriores. Sin embargo, después invocó a unos objetos matemáticos extraños que quizás sea él el único que conozca por completo. Así que el trabajo usa un número tan enorme de profundas percepciones que va a llevar un largo tiempo para poder ser digerido por la comunidad académica. La demostración se extiende a lo largo de 4 artículos, cada uno de los cuales que depende de artículos anteriores. Los antecedentes de Mochizuki ciertamente hacen que el esfuerzo de revisarlo valga la pena. Ha demostrado en el pasado teoremas de gran profundidad y es muy concienzudo con su escritura. Como dice Dorian Goldfeld, matemático de la Universidad de Columbia en Nueva York, la conjetura ABC, en caso de demostrarse, resuelve de un solo golpe muchos famosos problemas diofánticos, incluyendo el último teorema de Fermat. Si la demostración de Mochizuki es correcta, será uno de los logros más asombrosos de las matemáticas en el siglo XXI. En Es Tiempo de Matemáticas, humor matemático. Oído en una entrevista a un técnico de fútbol. Matemáticamente aún tenemos posibilidades. El problema es que química, física e históricamente no. En Es Tiempo de Matemáticas, matemática cotidiana. El cuco es un ave que se llama así por su sonido característico, que es como cucú. El cuco parasita los nidos de otras aves para hacer su puesta. El sistema es sencillo. La hembra del cuco busca nidos en construcción, sobre todo de currucas, reyesuelos, petirrojos y lavanderas, y aprovecha la ausencia momentánea de sus dueños para poner un huevo en el nido elegido. En intervalos de 48 horas, la hembra del cuco pone de 12 a 13 huevos en otros tantos nidos. Cada huevo queda abandonado a su suerte en el nido anfitrión porque la hembra nunca vuelve por ellos. El huevo del cuco es el primero que eclosiona, en 11 días,
y es el periodo de incubación más corto de todas las aves para garantizar que no tiene competencia. Justo después de nacer, la cría del cuco empuja el resto de la nidada hasta expulsarla. Queda así, sola en el nido, y su madre y padre adoptivos la alimentan hasta que llega a ser un cuco adulto. La cuco hembra no deja su huevo en cualquier nido. Una equivocación podría ser fatal. Por ejemplo, necesita un nido de insectívoros, no un nido de granívoros, porque su polluelo moriría de hambre. El cuco suele ser 5 o 6 veces más grande que las aves que parasita, pero la hembra pone huevos del tamaño de los anfitriones. Más aún, parece que es capaz de adaptar el tamaño de sus huevos a los del nido receptor, es decir, que el cuco hembra sabe medir. Uno de los primeros científicos que estudió esta cuestión de manera cuantitativa fue Oswald Hawkins, y en su estudio puso en evidencia cómo el cuco hembra adapta el tamaño de los huevos a los del nido anfitrión, que estudios posteriores han corroborado. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. En tiempos modernos, para describir una cantidad cuyo valor numérico es imposible ser escrito, utilizamos el símbolo infinito, que es como un 8 acostado. Este símbolo fue reintroducido por el profesor de Oxford, John Wallis, en 1655 para denominar una cantidad infinita. Pero ¿cómo así que reintroducido? Sí, los romanos utilizaban este símbolo, el 8 acostado, como la representación del número 1000, y al pasar el tiempo le alteraron su significado para denotar cualquier cantidad grande de elementos, y de ahí el resto es historia. En Es Tiempo de Matemáticas, mala matemática. La mayoría de nosotros usa el promedio continuamente. Lo usamos para calcular calificaciones, para calcular sueldos, para calcular gastos entre personas, para muchas cosas. Sin embargo, esto es un error. El promedio no describe exactamente al representante medio de un grupo, al menos no siempre. De manera que hay que distinguir entre la media aritmética y otra medida que sí representa al ciudadano medio o al elemento medio de un conjunto. Esa medida se llama la mediana. La media aritmética se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre la cantidad de valores. Eso lo sabemos casi todos. Lo malo es que esta medida es muy sensible a los valores excéntricos, es decir, a grandes desviaciones en los extremos. Un único habitante, por ejemplo, con ingresos millonarios, puede empujar al alza la renta media de una aldea mayoritariamente pobre. En cambio, la mediana busca al representante medio del conjunto. Por ejemplo, en una empresa, el trabajador medio, según su salario, será el trabajador que gana más que la mitad de toda la plantilla de trabajadores y menos que la otra mitad. La mediana, pues, refleja mucho mejor la realidad, pues es menos sensible a los excéntricos. Si el número de trabajadores es impar, entonces ese compañero medio, ese trabajador medio, existe realmente, porque supongamos que sean 9 trabajadores. 4 están por debajo de ese y 4 están por encima y él está en la mitad y son 9. En cambio, si el número de trabajadores es par, entonces la mediana caerá exactamente entre 2 de ellos, los 2 que están en el centro. De ser así, la mediana se determina calculando la media aritmética entre el salario de estos 2 trabajadores. Por lo tanto, hay que diferenciar el promedio aritmético de la mediana. En Es Tiempo de Matemáticas, matemáticamente. Un señor muy rico tiene una moneda de 2 pesos, 2 de 3, 3 de 4, 4 de 5, y así hasta 999.999 monedas de 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto dinero tiene este señor? En Es Tiempo de Matemáticas, matemática curiosa. Entre la gente que hace matemáticas existe el llamado número de Erdos, que tiene que ver con la teoría de los 6 grados de separación, de la que hablaremos en próximos programas. Esta teoría es una hipótesis que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 5 intermediarios. Es decir, que conectando a ambas personas se usan solo 6 enlaces. Algo que se ve representado en la popular frase, el mundo es un pañuelo. Pero ¿por qué el número de Erdos? Paul Erdos fue un matemático húngaro, uno de los más prolíficos en cuanto a publicaciones matemáticas. Él tendría el número de Erdos igual a 0, porque no hay ningún link entre él y él mismo. Cualquier persona que haya publicado directamente con él tiene un número de Erdos igual a 1, porque hay un link entre esa persona y Erdos.
Alguien que haya publicado con un coautor de Erdos tiene un número de Erdos igual a 2, porque habría 2 links, de Erdos al primer autor y del primer autor al segundo, y así sucesivamente. En el mundo del cine existe también el número de Bacon, que se define del mismo modo, pero en este caso consiste en calcular la distancia colaborativa en el sentido de haber coincidido en una película con el actor Kevin Bacon. Y hay unos ejemplos sorprendentes del número de Bacon. Por ejemplo, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, tiene un número de Bacon igual a 2. Barack Obama actuó con Tom Hanks en una película y Tom Hanks actuó con Kevin Bacon. O.J. Simpson tiene un número de Bacon de 2 también. O.J. actuó con Fred Ward y Fred Ward actuó con Kevin Bacon. Inclusive Steve Jobs tiene un número de Bacon igual a 2. Steve Jobs actuó también con Tom Hanks, que debería tener su propio número de Erdos en este caso, y Tom Hanks actuó con Kevin Bacon. Inclusive Ana Frank, la del diario de Ana Frank, tiene un número de Bacon igual a 3. Ana Frank actuó con Jerome Cabré, que actuó con Julianne Moore, que actuó con Kevin Bacon. Y es que el mundo en general, e incluso el de los matemáticos y el de los actores, es un pañuelo. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. John Farrell es un joven matemático obsesionado con la idea de que a través de nuestra actuación podemos determinar el desarrollo de la trama de la vida. Él protagoniza el último libro de Rodrigo Martín Noriega, La variable humana, publicado por la editorial Gadir, que acaba de obtener el premio de novela corta de la Fundación Monteleón este año. Este continuo debatir entre el destino previamente definido y el libre albedrío es el tema central del texto, que a pesar de lo abstracto de sus temas, está escrita en clave de novela negra, lo que unido a un estilo ágil la hace muy atractiva. En la novela aparecen las típicas discrepancias entre los matemáticos puros y los matemáticos aplicados. También aparecen algunos de los tópicos sobre esta disciplina más comunes: el carácter peculiar de los matemáticos, la relación de las matemáticas con la música, materia en la que el protagonista consigue producir nuevas composiciones de Chopin. El autor se expresa así en una reciente entrevista. Recuerdo que leí una frase, creo que era de Bertrand Russell, que decía que las matemáticas eran la verdad última del universo. Esta idea me inquietó y a la vez me resultó atractiva. Me inquietaba la posibilidad de hasta qué punto somos libres y dueños de lo que nos pasa, o si todo está regido por alguna fuerza superior. El autor comenta también que eligió la figura de un matemático porque siempre había observado con cierta envidia el mundo de los científicos. Y como las matemáticas de cierto nivel le han parecido tan inaccesibles, era una manera importante de obligarse a sí mismo a enfrentarse a ese mundo. El resultado de esta inmersión en el mundo de los números es una excelente novela que nos lleva a reflexionar sobre la potencia real de las matemáticas en la descripción del mundo. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. Insisto sobre el carácter inventivo que hay en cualquier lenguaje y lo hago con intención. La lengua es edificadora de realidades. Las diversas disciplinas de la inteligencia han agenciado mundos propios y poseen un vocabulario privativo para detallarlos. Las matemáticas manejan su lenguaje especial, hecho de guarismos y signos, y no inferior en sutileza a ninguno. Jorge Luis Borges.